¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hola, Joana. Bueno, está también Sandra, Barbie, Aide. Bienvenida, Aide, Elizabeth, Antonia y está también Janina. Bien, antes de comenzar, ¿pudieron ingresar al campus virtual? ¿Pudieron ver el material de estudio? Sí, se pudo. Bien, bien. Buenas tardes. ¿Los demás? ¿Pudieron ingresar? ¿O no? Bien. Perfecto, bien, bien, bien. Que todavía no pueda ingresar a lo que sería el campus virtual, recuerden que... sí, decime. No sé si querés habilitar el micrófono, si podés, o si no, escribilo por el chat, no hay ningún problema. Antonia, no estás manejando, ¿no? Ah, no, te veo ahí parada. No dije nada. La voy a retar cada vez que la vea en el auto. Hola, profe. ¿Cómo estás? Bien, no sé si Aide tenía alguna pregunta. Ah, que sí, que pudo ingresar. Perdón, Aide, no había leído el sí. Bien, bien, perfecto. Entonces, quien no pudo ingresar, les pido nuevamente que se comunique con su representante, por favor, para que le dé ingreso al campus virtual. ¿Sí? Entonces, hoy comenzamos por la clase, como le dije yo, oficial, por decirlo de una manera. ¿Sí? Vamos a comenzar por la historia de la farmacia. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño viaje a través de los siglos y a través de la cultura. ¿Sí? Entonces, los comienzos de la farmacia. ¿Sí? Vamos a comenzar por la antigüedad clásica, ¿sí? Que la historia acá de la farmacia como ciencia estructurada es relativamente bastante nueva, bastante joven, pero todas sus raíces se hunden en el tercer milenio antes de Cristo. ¿Sí? Cuando civilizaciones como por ejemplo la India, la Mesopotamia, Egipto, China, comenzaron a desarrollar simultáneamente el uso y la preparación de sustancias curativas. ¿Sí? Entonces, comenzando en la India, ¿sí? Todo lo que era la filosofía védica, que fue la que influyó profundamente en este tema, dio un papel prominente a todo lo que es la botánica. Desde esas tradiciones surgieron preparaciones como era el soma y el kusa, perdón, no curas, kusa, que en realidad son ejemplos de las preparaciones y las plantas sagradas que se utilizaban en la antigua India, ¿sí? Que destacaban como la botánica y la espiritualidad se iban entrelazando en las primeras formas de farmacia o de curaciones. ¿Sí? El soma en realidad es una bebida, ¿sí? Ritualmente importantísima que tiene propiedades. Y en Kusa era una hierba sagrada, ¿sí? Utilizada en ceremonias purificadoras y ceremonias mediativas, ¿sí? Pero también en la India tenemos la influencia budista, que también se notó en la dulzura de algunos remedios, ¿sí? Por ejemplo, con el tema del jengibre. Luego tenemos la Mesopotamia, ¿sí? Que también nos dejó testimonio de hace más de 4.000 años sobre el uso de medicamentos en todo lo que era o lo que son las culturas babilónicas, asiria, se encuentran los primeros indicios del uso de fármacos, ¿sí? Y es notable que se destacaba la peligrosidad y también todo lo que es la dosificación, incluso experimentando ellos con esclavos. ¿Sí? Ellos utilizaban ungüentos a base de plantas, como era el ahoma, para bebidas sagradas, la belladona, ¿sí? Y los sumerios fueron pioneros en las operaciones farmacéuticas basadas como la pulverización, la molienda, lo que es la filtración, ¿sí? Entonces ellos propusieron diversas formas farmacéuticas como
las pomadas, las lociones, los enemas, ¿sí? Egipto se destacó por sus códices, ¿sí? Como fue el famoso papiro Ebers, ¿bien? Que es un papiro que describe detalladamente, ¿sí? Enfermedades, también prescripciones y también todo lo que son los principios activos derivados de plantas, animales y minerales. ¿Sí? Ellos ¿qué hacían? Establecían pautas claras para la administración, ¿sí? Y lo diferenciaban entre los que eran de uso interno, como eran las tisanas, por ejemplo, o las píldoras, que después ya más adelante, cuando hablemos de las formas farmacéuticas y demás, vamos a hablar de cada una de ellas, y las de uso externo, ¿sí? Los ungüentos, por ejemplo. Bien, después estaban, por ejemplo, las enfermedades más comunes, eran las enfermedades parasitarias o las enfermedades oftálmicas, que eran tratadas con supositorios o con laxantes, y utilizaban para eso, para realizar los medicamentos, todo lo que eran molinos, morteros, ya utilizaban la balanza para el tema de la dosificación, ¿sí? Y todos esos productos lo conservaban en recipientes, de barro, de vidrio, de madera, ¿sí? En cambio, China se pasó, podemos decir, su medicina en lo que es el pensamiento teotista, ahí está, teotista, ¿sí? Que en realidad, ¿qué buscaban? Ellos buscaban la inmortalidad a través de la naturaleza o la armonía con la naturaleza, ¿sí? Bien, y hay un libro que es fundamental para China, que tiene una lista de más de 360 plantas medicinales y el uso también de las mismas, ¿sí? Después ya entrando a lo que es Grecia y Roma en el siglo IV antes de Cristo, entre el siglo IV al siglo 476, después de Cristo, en Grecia y en Roma marcaban el inicio de la medicina racional, ¿sí? Y ahí está figuras como es, por ejemplo, Galeno, ¿sí? Pero no existía todavía la figura del farmacéutico propiamente dicha, ¿sí? Pero surge la farmacia galénica, ¿sí? Donde Galeno, en este caso, ¿qué hacía? Sentó las bases técnicas en la preparación de las principales formas farmacéuticas en estos países. Entonces, aparecieron acá los primeros, podemos decir, auxiliares de la medicina, ¿sí? Donde ellos recolectaban raíces, también eran vendedores de drogas y distinguían fármacos de uso interno también y uso externo, ¿sí? Es un periodo donde también surgen importantes expertos en plantas medicinales. Bien, eso sería entonces lo que sería la antigüedad clásica, ¿sí? Ahora vamos a entrar en la Edad Media, ¿sí? En la Edad Media fue un periodo que fue crucial para las farmacias, ¿sí? Marcando todo lo que es la conservación de ese conocimiento clásico y, lo más importante, la separación gradual de la farmacia y la medicina, ¿sí? Y acá tenemos un rol importante que es el rol árabe, con Bizancio. Bizancio conservó todo lo que es la ciencia greco-romana, ¿sí? Pero fue la civilización árabe la que no solo preservó, sino que también hizo muchos importantes aportes, ¿sí? Y transmitió todos esos conocimientos, podemos decir, al occidente, ¿sí? Entonces, es en la ciudad de Bagdad, ¿se dice? Bagdad, ¿está bien? Sí, Bagdad, donde los árabes establecen la primera o las primeras farmacias
en el año 754. ¿Sí? Bien. Y también tenemos a Avicena, que es considerado el padre de la farmacología, y a él se le atribuyó todo lo que es la consolidación de la separación entre la farmacia y la medicina en el Medio Oriente. ¿Sí? Y él también describió una amplia gama de formas farmacéuticas para poder administrar medicamentos, ¿sí? Por ejemplo, los jarabes, hasta todo lo que son los baños aromáticos, las tinturas. ¿Sí? Ahora, hablando de las primeras farmacias en Europa, ¿sí? Los primeros indicios, podemos decir, de las farmacias como lugar físico para poder dispensar medicamentos, datan de este periodo de la Edad Media. ¿Sí? En 1221 se registra la primera farmacia de Europa, ¿sí? Que fue fundada por frailes, ¿sí? Frailes dominicos en este caso, en el convento de Santa María Novella, en Florencia, Italia. No me sale el italiano a mí. ¿Qué sucedió? Esos frailes cultivaban hierbas y, por lo tanto, elaboraban medicinas, ¿sí? Pero no fue hasta el año 1659, perdón, que ellos abrieron su establecimiento al público, ¿sí? Fue cuando hubo un éxito en todo lo que son sus productos, ¿no? ¿Sí? Pero más allá de eso, el primer establecimiento, digamos, abierto al público, ¿sí? Desde su creación, se sitúa en Estonia y fue en el año 1422. ¿Sí? Después hay un hito fundamental que ocurrió en el año 1240, ¿sí? Que fue cuando el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿sí? Promulgó el Edicto de Salerno, que es donde se decretó la separación, acá sí, entre los oficios de médico y farmacéutico. ¿Bien? Bien, y después en el año 1252, en Venecia, tuvo lugar este primer estatuto que regula el mercado farmacéutico. ¿Sí? En el año 1441, ¿sí? Fue fundado lo que es el Colegio de Boticarios, en este caso de Valencia, que es considerado uno de los más antiguos del mundo, ¿sí? Con plenas competencias, digamos, legislativas y competencias administrativas. Y acá, ¿qué sucedió? Los boticarios de Venecia fueron pioneros en la elaboración de esos medicamentos bajo los criterios que hoy se exige en las farmacopeas oficiales. Y estoy hablando de 1441, ¿sí? Muchísimos años atrás. Después también tenemos todo lo que es las aportaciones del mundo islámico, ¿sí? Además de la separación de oficios, el mundo islámico realizó también contribuciones que fueron significativas. Ellos tradujeron obras, ¿sí? Claves, bien, para cumplir o poder cumplir con estos libros que eran tan extensos sobre alimentos y medicamentos en otros idiomas, ¿sí? También surgieron ahí los primeros libros de farmacopea con recetarios de hospitales, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con la destilación y también con la posibilidad de poder hacer extractos alcohólicos, que fueron unas innovaciones para la época sumamente importantes. ¿Sí? Y también fue desarrollado, hubo un avance en todo ese desarrollo de un sistema de pesas y medidas, ¿sí? Buscando una dosificación un poco más adecuada, un poco más exacta. Luego tenemos, o entramos en lo que es el Renacimiento, entre el año 1453 y 1600, que acá hablamos de innovación y hablamos de consolidación,
¿sí? Lo que es el Renacimiento marcó también el inicio de las ciencias modernas, ¿sí? Con una recuperación del mundo clásico y nuevas aportaciones que también fueron, obviamente, significativas. Entonces, tenemos muchos avances científicos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, figuras como Pare, que era de cirujano, Paracelso, que era de un químico, ¿sí? Que impulsaron todo su conocimiento. Después está Pacelio, que era atómico, ¿sí? La parte de anatomía también, que todos ellos impulsaron este conocimiento. Entonces, ¿qué pasó? Se inventaron nuevas formas farmacéuticas, ¿sí? Con extractos sólidos, con tinturas líquidas. Entonces, lo que serían las farmacias y lo que serían los boticarios evolucionaron, ¿sí? Se descubrieron nuevos fármacos, ¿sí? Pero hubo abuso de los remedios secretos, porque había remedios secretos que era para una sola parte de la sociedad, que se pueden imaginar que era la sociedad más alta de la época, ¿sí? Y también tenemos las primeras farmacopeas impresas, ¿sí? La primera obra de farmacia impresa en España fue publicada en Venecia en el año 1495, ¿sí? Digamos que fue la primera farmacopea oficial impresa en España, ¿sí? Entonces, por lo tanto, se van a considerar como las primeras farmacopeas del mundo, ¿sí? Luego tenemos, vamos a entrar en el año 1600, desde el año 1600 al 1800, que tenemos desde lo que es el barroco hasta lo que es la ilustración, ¿sí? Que es un periodo donde vieron el nacimiento de lo que es las ciencias modernas y un enfoque también un poco más creciente en lo que es la razón, en lo que es la divulgación del conocimiento, ¿sí? El barroco se sitúa en el año 1600 o entre el año 1600 y el año 1740, ¿sí? Acá tenemos a Descartes y también tenemos a Galileo, ¿sí? Y también tenemos la iatroquímica, ¿sí? Que en realidad es el uso de la química para crear medicamentos, que ganó un auge muy importante también en esta época. Y aparecen también diversas farmacopeas y las farmacias acá comienzan a dejar de ser mero arte. ¿Para qué? Para convertirse en realidad en una disciplina un poco más estructurada, podemos decir. Y con el tema de la ilustración, que abarca del año 1600 al 1800, ¿sí? Tenemos un movimiento, que es el movimiento del enciclopedismo, que sucedió en Francia, que promovió toda la divulgación del saber al pueblo, ¿sí? Entonces, acá también comienzan a darse los primeros pasos de la revolución industrial, que la revolución industrial obviamente que fue crucial, ¿sí? Para la medicina. Se inicia todo lo que es la medicina preventiva con la introducción de la vacuna, ¿sí? Bien. Luego tenemos el romanticismo y el positivismo entre el año 1800 y el año 1914, ¿sí? Que acá hay una revolución farmacológica muy grande, ¿sí? Son siglos que marcaron un punto de inflexión con descubrimientos que transformaron el tema de la comprensión de la enfermedad y el desarrollo de medicamentos, ¿sí? Tenemos a Louis Pasteur, que él reconoció el concepto de enfermedad, ¿sí? En lo que es, junto con lo que es la microbiología médica. También se desarrollaron ellos la higiene pública y la medicina social, y nace lo que es la farmacología experimental, ¿sí? Y la química moderna también. Bien, que fue un avance también muy significativo el tema del aislamiento de la morfina, ¿sí? Que se hizo a partir del opio en el año 1806. Bien, en lo que es el positivismo, la medicina experimental, obviamente que continuó todo su desarrollo, se identificaron todo lo que son agentes patógenos,
¿sí? Y fueron erradicados con el tema de la vacuna, ¿sí? También se desarrolló lo que es la quimioterapia sintética, ¿sí? Se introdujeron los inyectables, ¿bien? Se sentó también mucho las bases en lo que es la farmacodinámica, al investigar en realidad la relación que había entre el sistema nervioso y los fármacos, ¿sí? Y un hito crucial fue el desarrollo del concepto de la bala mágica, ¿sí? Que fue realizado por Paul Ehrlich, ¿sí? Que en realidad se refería a agentes terapéuticos que actuaban específicamente contra un patógeno sin poder dañar ese huésped. Así que eso veíamos nosotros. Bien. Luego tenemos lo que es, o entramos a lo que es la edad contemporánea, de 1914 a la actualidad, ¿sí? Que fue la era de la industria y la era de la especialización, podemos decir. Entonces, en lo que es el siglo XX y lo que va del siglo XXI, ¿sí? Hubo una explosión, por decirlo de una manera, en todo lo que es el desarrollo de los fármacos, ¿sí? Y ni hablemos de la transformación que hubo también en la profesión, ¿sí? En esta época, en la edad contemporánea, ¿sí? En la era industrial y de la especialización, tenemos lo que se creó fue la terapéutica experimental, ¿sí? Y acá los fármacos también se consideran, o se consolidaron, mejor dicho, como el recurso principal, ¿sí? Médico en este caso, ¿no? Y hubo un auge también de todo lo que es bioquímica, de lo que es la biología molecular, ¿sí? Junto con la revolución de la tecnología, ¿no? Porque impuso todo lo que es el desarrollo de la industria farmacéutica, ¿sí? Y en lo que es también la primera mitad del siglo XX, los farmacéuticos en ese momento solían tener doble licenciaturas, ¿sí? Tenían farmacia y ciencias químicas, ¿sí? Es un plan que estuvo vigente por 50 años, ¿sí? El plan de estudio del año 1886, ¿sí? Eran bastante igual rigurosos, incluían todo lo que eran cursos de preparatoria física, de botánica, de zoología, de química general, ¿sí? Y luego tenemos todo lo que es el impacto de la industria, ¿sí? A finales del siglo XIX, ¿sí? Entonces acá la farmacia dejó de ser un lugar de robótica para convertirse en un auténtico laboratorio químico farmacéutico, ¿sí? Donde se van a preparar nuevos productos o nuevos medicamentos, ¿sí? Entonces acá algunos farmacéuticos, ¿qué hacían? Crearon nuevos laboratorios o laboratorios independientes, ¿sí? Pero, sin embargo, el crecimiento de la industria farmacéutica en el siglo XX relegó la actividad galénica, la preparación de fórmulas, ¿sí? Que está yendo en decadencia, ¿bien? Porque la química y la botánica se enfocaron en todo lo que es el impulso, por decirlo de una manera, de los farmacéuticos para incorporar nuevos planes de estudio, ¿sí? Ya si nos basamos en lo que es una pequeña reseña histórica de las farmacias o de la farmacia acá en Argentina, nos tenemos que basar en el periodo colonial, ¿sí? Donde el documento en realidad dedicado a una sección específica a la historia de las farmacias acá en Argentina, ¿sí? Data de la etapa colonial y los primeros pasos también hacia la profesionalización de la misma, ¿sí?
A ver, durante las colonias se llamaba farmacia a la profesión y botánica al establecimiento físico, ¿sí? Eso, por favor, ténganlo en cuenta, anótenlo. Si yo no me equivoco, es una de las preguntas que hay en el examen, cuando lo tengan, que se llamaba farmacias a la profesión y botánica al establecimiento, ¿sí? Y el diccionario de la Real Academia Española, ¿sí?, diferencia entre farmacia, que era la ciencia y la profesión, y botánica, que era el lugar donde se preparaba y donde se expendía las medicinas. Y el boticario, ¿quién era? Era el profesional de la farmacia que preparaba y expendía esas medicinas. Mientras que el farmacéutico era el que profesaba y ejercía la farmacia. ¿Sí? Entonces, en las primeras décadas de la vida de los pueblos del Virreinato del Río de la Plata, no existía algo comparable a una farmacia o a una botica. En realidad, los primeros médicos, como fue Manuel Álvarez en el año 1605, eran quienes preparaban los remedios, ¿sí?, que aconsejaban, colaborando para los servicios y también el importante aporte a las medicinas, ¿sí? Entonces, a ver, si hablamos de la llegada de los primeros boticarios, acá en Argentina eran boticarios laicos. Buenos Aires tardó casi 2 siglos en recibir un boticario titulado, ¿sí?, que tenga un título, que en realidad fue don Agustín Pica, ¿sí?, que es considerado el primer boticario laico que solicitó en ese momento autorización al Cabildo para poder ejercer su profesión en el año 1770, ¿sí? Y luego, ante la creación del protomedicato, perdón, que era un organismo de regulación médica, el Cabildo, ¿sí?, intervenía directamente en la validación de ese título y los antecedentes médicos, ¿sí?, que quienes autorizaban eran cirujanos y eran boticarios, ¿sí?, donde hacían el tema de la autorización y el tema de la fiscalización de las bóticas, ¿sí? Para el año 1782, el virreinato de las provincias del Río de la Plata contaba con 31 bóticas y 4 botiquines, ¿sí? De esas 31 bóticas y 4 botiquines, 16 bóticas y 3 botiquines estaban en Argentina, ¿sí? 9 de ellas estaban en Buenos Aires, 4 estaban en Córdoba, 2 estaban en Salta, 1 en Tucumán, y había 2 botiquines en Mendoza y un botiquín en Jujuy. Eso era todo lo que había en Argentina. Y las demás estaban distribuidas en los otros países del virreinato, ¿sí? A ver, existían bóticas en predicidios, ¿no? Y mucho antes, en conventos. ¿Bien? Pero antes de este protomedicato que yo les nombré anteriormente, la población estaba expuesta a la ignorancia de comerciantes para la administración, en este caso, de remedios. Entonces, ¿qué hizo el protomedicato? En realidad se encargó de surtir de artículos farmacéuticos a todas las bóticas del país, ¿sí? ¿Qué hacían? Se las encargaban mayormente a España, ¿sí? También ellos exportaban productos locales, el cuero, la lana de vicuña, ¿sí? Y también se nombró un asistente boticario para ese tema de la distribución. ¿Bien? Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Yo sé que hablé mucho, mucho, Mucha información de golpe. mucha información de golpe. Exactamente, exactamente. Pero tranquis, tranquis.
A ver, le digo que si tienen miedo, por decirlo de una manera, del tema de la historia, más que nada en el examen, ¿sí? No les voy a preguntar fechas, nada de eso. Yo les dije, una de las preguntas que está en el examen, que está en ese material de estudio, pero no entro en profundidad con fechas ni nada por el estilo, no le voy a preguntar. En el año 1974, ¿qué sucedió en la historia de la farmacia? No, chicos, no. ¿Sí? Es importante, obviamente, saber un poquito de la historia de la farmacia, como cualquier otros cursos que damos acá en el instituto, pero no se tienen que saber fecha por fecha, sino tener una idea de cómo en realidad surgieron las farmacias. ¿Sí? Bien. Y acá en Argentina, la fundación de la primera farmacia es la farmacia de la Estrella. ¿Sí? ¿Alguien conoce de esta historia de la farmacia de la Estrella que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires? No, yo no. ¿Están seguros, no? Miren que cuando yo se los diga ahora van a decir, nah, mentira, sí. A ver, todos tenemos en casa, todos, algún producto de esta farmacia. Estoy segura, más que segurísima. Acá en este momento no tengo ninguno a la mano, pero seguro que todos en casa tienen algún producto que dice la Estrella. ¿Quién me nombra alguno? Ah, ¿El algodón? paquete de algodón. Exactamente, los hisopos, por ejemplo, también. Bueno, hay varios productos. Esa es la famosísima primera farmacia que hubo en Argentina. ¿Sí? Bien, hoy en día es un museo, el Museo de la Farmacia de la Capital Federal, que es un referente clave para la historia farmacéutica argentina, que fue inaugurado en realidad el 22 de agosto de 1970 en el local de la antigua farmacia de la Estrella, ¿sí? Que es declarada Patrimonio Nacional, ¿sí? Que estuvo inicialmente a cargo de la doctora Rosa de Alessio, ¿sí? Luego fue trasladada o trasladado en el año 1977, ¿sí? A otra ubicación y se consolidó en realidad en 1981 en el primer piso de la Facultad de Farmacias y Bioquímicas de la UBA. ¿Sí? Tiene un contenido bastante inmesurable y ofrece también mucha reflexión histórica, no solamente para los profesionales, sino para todo el público en general. ¿Sí? Así que quien ande por Buenos Aires alguna vez, ¿sí? Puede acercarse a hoy en día museo. ¿Qué pasó? Ay, la Estrella, perdón, se me había ido la palabra. ¿Sí? Bien, entonces vamos a contar un poquito la historia de esta farmacia. ¿Sí? Bien, la farmacia de la Estrella en realidad se funda en el año 1887 en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Durante un periodo que fue un periodo muy significativo de crecimiento, de desarrollo para la capital argentina. ¿Sí? En realidad fue establecida por Pedro Fernández, ¿sí? Que era un farmacéutico que tenía una gran reputación, ¿sí? Que comenzó su actividad en un pequeñito local del barrio de San Nicolás. ¿Sí? La farmacia, ¿qué pasó? Rápidamente se convirtió en un punto de referencia para todos los habitantes de esa zona. ¿Por qué? Porque tenía un compromiso en realidad con la calidad y la atención muy personalizada. ¿Sí? Pero en
durante las primeras décadas del siglo XX, ¿sí? Entre 1900 y 1950, esta farmacia experimentó una expansión muy notable, ¿sí? Con el crecimiento de la demanda de sus productos farmacéuticos y también todos los servicios médicos. Entonces, la farmacia, ¿qué empezó a hacer? A diversificar su oferta, ¿sí? Incluyó muchos medicamentos, una amplia gama de medicamentos, de productos del cuidado personal, de artículos de la salud, ¿sí? Y también en esos años, obviamente que esta farmacia tuvo que modernizarse, ¿sí? Con el tema de las nuevas tecnologías, con el tema de los métodos de trabajo, ¿sí? Y se posicionó como una de las farmacias más avanzadas de Buenos Aires, ¿sí? A mediados del siglo XX, ¿sí? Esta farmacia, Farmacia La Estrella, continuó toda su tradición de innovación. Fue pionera también en la introducción de medicamentos innovadores, de tratamientos avanzados en todo lo que es el mercado argentino. Además, se destacó por su gran enfoque en la educación, en el asesoramiento a los clientes, ¿sí? Recibió varios reconocimientos por la excelente calidad de su servicio, ¿sí? Y ni hablamos de la contribución al sector farmacéutico, ¿sí? Luego de la segunda mitad del siglo XX, ¿sí? Hubo adaptaciones y desafíos, ¿sí? 1980, año 2000. Desafíos para el sector farmacéutico de toda la Argentina. Hubo cambios en lo que es las regularizaciones, hubo crisis económicas y tenemos la aparición de las nuevas tecnologías. Entonces, esta farmacia también tuvo que adaptarse a esos cambios para mantenerse competitiva, ¿no? Pero más allá de esas dificultades, continuó ofreciendo ese servicio de calidad, ¿sí? Ampliando todos sus productos para satisfacer en ese momento las necesidades cambiantes de sus clientes, ¿sí? En el siglo XXI fue evolucionando y adaptándose a las nuevas tendencias del mercado y la farmacia obviamente que tuvo que incorporar tecnologías modernas, ¿sí? Sistema de gestión digital, plataformas en línea para la venta de sus productos y también obviamente que reforzó todo su compromiso con la salud comunitaria mediante lo que son, mejor dicho, programas de prevención y promoción de la salud, ¿sí? Por eso la farmacia esta sigue siendo un pilar importante, ¿sí? Para el barrio de San Nicolás y en Buenos Aires en general, ¿sí? Es un legado de testimonio, podemos decir, más allá de un siglo de dedicación al bienestar de la comunidad y la evolución también de todo lo que fue o es el sector farmacéutico en Argentina, ¿sí? Por eso se la nombra muchísimo, porque a lo largo de su historia ha demostrado un firme compromiso con la comunidad local, ¿sí? Porque además de ofrecer, a ver, esto de productos farmacéuticos, participó en diversas iniciativas sociales, campañas de salud pública, colaboración con organizaciones benéficas, ¿sí? Y tuvo un impacto muy importante que es evidente en la confianza, ¿sí? Y el respeto que ha ganado a lo largo de los años, ¿sí? Por eso yo digo que no es solamente un ejemplo de tradición y profesionalismo, sino también de capacidad para adaptarse, para evolucionar con el tiempo, ¿sí? Y siempre mantuvo su enfoque en la salud y en el bienestar de sus clientes, ¿sí? Es una farmacia que, como les dije, hoy en día también es museo, ¿sí? Actualmente se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, en la esquina de las calles Defensa y Alsina, ¿sí? Hay una mujer que trabajó como ayudante en esta farmacia, ¿sí? Que ella creó un tónico hecho a base de cáscaras de naranja que se convirtió en una bebida
muy popular acá en Argentina, que era la esperdina, ¿sí? Y, como les dije, en el año 1970, la farmacia fue declarada Patrimonio Nacional, ¿sí? Y se inauguró oficialmente como museo. Yo ahí les compartí un videíto, ¿sí? Que fue el único que encontré en realidad sin audio, de lo que fue en su momento la farmacia de la Estrella y lo que es hoy en día, ¿sí? Por eso siempre invito a quien por ahí ande por Buenos Aires y le interese, ¿sí? Puede pasar, ya que está abierto todo público, ¿no? ¿Bien? Hola Ángela, ahí también que lo veo. Está con el mate también. Hoy tengo cebador yo, me da uno cada muerte obispo, pero por ahí, viste, les tiro el brazo a ver si aparece algo. Ahí está cebando. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? Sé que es mucha información, no se me asusten, quédense tranquilos. ¿No? ¿Ninguna? No vale. Ustedes tienen que decir, sí, profe, tengo una pregunta. Ah, no. ¿No hay preguntas? ¿No? Están muy seguros, ¿no? Bien. Bueno, si ustedes lo dicen, yo les voy a creer, dijo. Vamos a seguir entonces con, ahí está, atención al cliente en la farmacia. ¿Sí? ¿Bien? Si yo no me equivoco, sigue ese tema, ¿no? Bien. Con respecto a la atención al cliente en la farmacia, vamos a estar hablando de la importancia de los beneficios y las claves de esa atención que debemos brindar nosotros en la farmacia. Pero primero que nada, a ver, ¿qué es la atención farmacéutica? ¿Sí? Bien, la atención farmacéutica, como dice ahí, la práctica con la que el profesional de la farmacia contribuye a la mejora de la calidad de vida del paciente, esa es una atención. El objetivo en realidad se consigue mediante todos los servicios, obviamente profesionales farmacéuticos asistenciales. ¿Sí? Entonces, en lo que es la práctica de la farmacia, los farmacéuticos, los auxiliares o cualquier personal que se encuentre trabajando en una farmacia es responsable de las necesidades que tiene el paciente cliente, ¿sí? En relación con los medicamentos o cualquier producto que se venda en la misma. ¿Bien? Ahora, la atención farmacéutica, ¿sí? Tiene diferentes beneficios, ¿sí? En lo que es la salud de ese paciente cliente. ¿Sí? Yo le voy a llamar siempre paciente cliente. ¿Por qué digo esto? Porque la farmacia es un negocio. Entonces, el paciente también es cliente. ¿Sí? El profesional o los profesionales de la farmacia tienen un papel importante en la detección de problemas relacionados con los medicamentos. ¿Sí? Es una información que puede ser muy útil para que el médico, por ejemplo, considere posibles cambios en la medicación. ¿Sí? Y ayudar a mejorar los niveles de prevención, de seguridad de ese paciente cliente. Pero, ¿cuáles serían entonces los beneficios de la atención al paciente cliente en la farmacia? Que lo podemos resumir en dos. Uno, la fidelización del paciente, paciente-cliente. ¿Sí? Cuando nosotros prestamos una buena atención, en este caso farmacéutica, obviamente que va a ser muy bien recibida por parte de ese paciente-cliente. ¿Sí? Entonces, si brindamos una muy buena atención farmacéutica, ¿sí?
lo que supone es que ese cliente paciente visite nuevamente nuestra farmacia. ¿Qué nos pasa con cualquier tipo de negocio que uno asiste? ¿Qué espera siempre del otro lado? Una muy buena atención, ¿sí? ¿A cuántos nos ha pasado muchas veces por más que el negocio X sea económico, que haya muchos productos y demás, no voy más porque me atendieron mal, porque no me gusta cómo me atienden, ¿sí? Bueno, en la farmacia pasa exactamente lo mismo. Y otro beneficio es el tema del posicionamiento, ¿sí? Que la atención farmacéutica puede ayudar a la farmacia a diferenciarse de la competencia de las demás farmacias, ¿sí? Entonces, con respecto a la importancia de una buena atención en la farmacia, como dice ahí, el paciente cliente de la farmacia espera siempre recibir una atención que sea completa, ¿sí? Y para eso, factores como la empatía, la confianza, la seguridad y el conocimiento para poder resolver posibles dudas es de gran importancia, ¿sí? Por eso, por ese motivo, en realidad, ¿qué se aconseja? Tener en cuenta formar al equipo farmacéutico, ¿sí? ¿Formarlo en qué? En las categorías de productos que ofrece esa farmacia, ¿sí? Y en la formación de técnicas de venta, la comunicación con el paciente, la parte de psicología, ¿sí? Bien, por eso mismo hay que formarse, ¿sí? Entonces, yo les voy a dar algunos consejos que pueden ser muy útiles, ¿sí? Para mejorar esa atención, en este caso, farmacéutica, ¿sí? Debido a la gran importancia, como dice ahí, de la atención farmacéutica y los beneficios que tiene, especialmente en lo que es la salud del paciente cliente, se aconseja prestar atención a diferentes aspectos para realizar bien esta práctica. La primera, yo les coloqué imagen de la farmacia, ¿sí? El paciente cliente que visita la farmacia mayormente lo hace por motivos relacionados con la salud, con el bienestar, ¿sí? Por eso es importante tener especial cuidado en los detalles, ¿sí? Asegurarnos que la botica esté limpia, que esté ordenada, que haya una muy buena iluminación, ¿sí? Después le coloqué buen trato con el paciente cliente. Es esencial mostrarse amable, atento con cada uno de los pacientes clientes. No importa si ese paciente cliente realiza una compra grande o algo muy pequeñito, ¿sí? Siempre amables y siempre atentos. Hay que brindar una atención completa, ¿sí? Una buena atención, en este caso en la farmacia, también puede darse sin la necesidad de darla por finalizada con la compra de ese paciente cliente, ¿sí? Se puede preguntar, por ejemplo, a ver, ¿cómo le resultó el producto que ha comprado previamente? ¿Sí? O brindándole ayuda en casos que fuera necesario, ¿sí? Después también le coloqué buenas recomendaciones, ¿sí? El paciente puede valorar de forma muy positiva que los profesionales dentro de la farmacia le recomienden productos relacionados con lo que él o ella realmente necesita, ¿sí? Y para eso necesitamos tener conocimiento. Y por último, les coloqué la comodidad del paciente cliente, ¿sí? Que es otro aspecto a destacar. Es invertir en la comodidad de ese paciente cliente que entra a la farmacia, ¿sí? A ver, ¿a qué me refiero? Que lo podemos reflejar con ciertos detalles. Asientos en las boticas, ¿sí? Para que las personas puedan sentarse y esperar, las personas ancianas, las personas embarazadas o cualquiera aquella que tenga algún tipo de dificultad. Se puede preparar, por ejemplo, en la farmacia
A ver, todos saben lo tedioso que es ir a un negocio, ¿sí? Con un niño pequeño. Y cuando hay que esperar, más todavía porque nosotros nos ponemos súper nerviosos, imagínense la persona que está también del otro lado, pasa exactamente lo mismo. Se puede colocar en la farmacia, por ejemplo, ¿no? Lo tiro como idea, ¿no? Un pequeño rinconcito de entretenimiento para los niños. ¿Sí? Una simple mesita con un par de hojas, unos crayones, unos lápices, unos, a ver, ¿cómo se dice esto? Ay, no me sale. No quiero decir marca. Bueno, cubos para apilar, bueno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso también está muy bueno para la comodidad del paciente. Que el adulto pueda comprar tranquilamente mientras que el niño está ahí y no anda por toda la farmacia, no sé, dando vuelta, tocando todo y demás. ¿Sí? Sí, más que nada para la gente mayor, viene bien un banquito, Totalmente. Sí, porque totalmente. la mayoría de las personas que van a una farmacia acá en donde vivo yo son gente mayor y a veces le baja la presión o algo y no hay bancos. Y, claro, eso iba a decir, la mayoría de las farmacias no tienen para sentarse, no tienen un lugar de espera. Muchas no lo tienen. Otras sí, no digo que todas, por eso no incluyo a todas, pero muchas no lo tienen. ¿Sí? Y cuando hay largas colas o o hay muchos clientes, como dijimos antes, también lo dijo Yani, las personas adultas mayores, las mujeres embarazadas o las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿sí? Que puedan esperar cómodamente. ¿Sí? Después, cuando nosotros terminemos de hablar de esto de la atención al cliente, yo tengo una parte que siempre lo hago a forma de chiste, pero en realidad es la realidad. Los perfiles de cada tipo de cliente que nos podemos encontrar en una farmacia y cómo atenderlos. Sí, bueno, nos vamos a encontrar con ese cliente que es inseguro, nos vamos a encontrar con ese cliente que es charlatán, y más si hay mucha gente, más charla, ¿no? El hipocondriaco, no sé, el problemático, el sabelotodo, ese también, El el que sabe más, apurado. el apurado. Bueno, esa partecita es para reírnos y que ustedes se descontracturen un poco, pero realmente nos vamos a encontrar con ese tipo de cliente dentro de la farmacia. ¿Sí? Por otro lado, yo les coloqué, ahí se los voy a mostrar, en cómo poder mejorar el servicio al cliente en la farmacia. ¿Sí? Como dije antes, a ver, está más que claro que una atención mala, ¿sí? ¿Sí? Nosotros recibimos o brindamos una atención mala, ese cliente paciente nos va a comprar una vez y no va a venir más. ¿Sí? Pueden estar convencidos de que no va a volver. Por eso es clave cuidar el servicio al cliente en cualquier negocio y en la farmacia también. Y son muchas las formas de poder hacerlo. ¿Sí? Una yo le coloqué trato exquisito. ¿Sí? Seguro que todos en el lugar de la farmacia se esfuerzan en gran manera por tratar a sus clientes de una manera exquisita. Pero hay que seguir haciéndolo. De igual manera si el cliente no se comporta como la gente, entre comillas, como decimos nosotros, o si nosotros nos levantamos con el pie izquierdo y no tuvimos un buen día, ¿sí? O un día fácil, cualquiera sea el motivo, ¿sí? Siempre hay que cuidar a quienes visitan el local. ¿Sí? También les coloqué más canales de atención. Esa es otra forma de mejorar. Bien, acá dice Susana que su padre es hipoacústico y con audífonos y le cuesta por ahí escuchar de igual manera y seguramente también nos vamos a encontrar con varias personas así. Exactamente.
también, con las personas adultas mayores que nos preguntan 1001 veces quizás lo mismo. Y también tenemos que tener paciencia. ¿Sí? Hay muchos clientes que nos podemos encontrar diferentes. ¿Sí? Con el tema de los canales de atención, bien, de atención, a ver, es importante esto de dar atención a nuestros clientes pacientes cuando están dentro, me río de lo que escribe Aide, así es, cuando estos pacientes clientes están dentro de la farmacia, ¿sí? Pero, a ver, también los cuidados deben ir más allá, ¿sí? De la farmacia e intentar mantenerlos cuando estemos nosotros también, no sé, en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Teniendo una página web de calidad, ¿sí? Una cuenta de WhatsApp, ¿sí? Un servicio de atención al cliente mediante el teléfono, correo electrónico, ¿sí? Hay muchos tipos de canales de atención que también se pueden implementar en la farmacia. Después el tema del asesoramiento. Cualquier cliente cuando va a comprar un producto espera encontrar un asesoramiento profesional, ¿sí? Pero aún más si es una farmacia. Aún más importante el asesoramiento profesional, ¿sí? Tengan en cuenta que el trabajo del personal de la farmacia es vital, ¿sí? Y en muchos casos es al primer profesional del sector de salud, ¿sí? Las personas que están en la farmacia que van a atender a ese paciente, porque muchos antes de ir al médico van a la farmacia. Debería ser al revés, ¿sí? Por eso es necesario ofrecer un asesoramiento experto relacionado con los medicamentos, ¿sí? O con cualquier otro producto de parafarmacia que posee la misma. Después también le puse tarjeta de fidelidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? A ver, ustedes pueden crear esas tarjetas para sus clientes, para que se beneficien quizás, a ver, de un descuento, de regalos, de cualquier otra ventaja. 5 minutitos más y terminamos, Aide, ¿sí? Después también les puse otra cosa que se puede realizar, que creo que no se los coloqué ahí, es el tema de regalar muestras, ¿sí? Una de las cosas que por ahí hace más alusión a uno es, o a los clientes, es que le hagan un regalo cuando realizan una compra importante. Entonces, en toda farmacia hay productos que por ahí no se vendieron bien, ¿sí? O productos que caducan en los próximos meses, menos medicamentos, ¿no? Después hay muestras, productos de muestras que se los podemos regalar a nuestros clientes, ¿sí? Menos medicamentos, ¿no? Eso no. Pero en farmacia, por ejemplo, a ver, venden perfumes, no sé, una suposición. Entonces, muchas veces tenemos muestras y demás que también eso está bueno. Después les puse ahí cuidar a todo el mundo, ¿sí? Es importante que ustedes valoren que en la farmacia van a acudir, como dijimos antes, todo tipo de personas y que deben sentirse cómodas. Entonces, hablábamos del tema de, por ejemplo, las sillas para los mayores, para las mujeres embarazadas, para que puedan esperar su turno, el tema de la pequeña zona para los niños, ¿sí? Así los padres pueden comprar más tranquilos, que haya una buena distancia entre los mostradores y el punto de espera para el siguiente cliente, a cuántos muchas veces se nos ha hecho incómodo por ahí pedir algo al personal de farmacia porque tengo al otro cliente acá atrás que me escucha y a mí me da vergüenza o preguntar, ¿sí? También las malas experiencias. Las malas experiencias van a llegar tarde o temprano, por mucho que nosotros cuidemos a nuestros clientes, porque no depende solamente de nosotros. Por eso es importante, a ver, que ustedes sepan reaccionar cuando las cosas se ponen mal, sobre todo para que esas cosas no vayan a peor, ¿sí? Ustedes piensen, por un lado, que el cliente tiene derechos,
derechos a quejarse si algo no está de acuerdo, ¿sí? Independientemente que ese cliente tenga razón o no. En ese momento nosotros debemos mantener la calma y haber diseñado un protocolo para abordar esas situaciones, pero siempre ofreciendo solución. Cuando nosotros ofrecemos una solución, van a ver que todo empieza a calmarse, ¿sí? Si nosotros retamos de una manera de ponernos en competencia, a eso me refiero, con el cliente paciente, y va a ir cada vez peor la cosa. No vamos a solucionar nada, sino que la vamos a embarrar cada vez más, dijo uno, ¿sí? Y también les coloqué el tema de las encuestas, ¿sí? Saber qué opinan nuestros clientes, pacientes de nuestra farmacia o del trato que le ofrecemos, ¿sí? Para nosotros tener ideas de qué mejorar, por ejemplo, ¿sí? Que también se puede hacer de forma presencial o se puede hacer a través de un formulario de la página web, ¿sí? Después todo eso, obvio que se va a analizar, ¿sí? Se van a tener en cuenta a los clientes y si hay que hacer cambios si es necesario. ¿Bien? Bien. La próxima clase, obviamente que seguimos con atención al cliente, vamos a hablar de la comunicación, acá volvemos a un poquito a la primaria, por decirlo de una manera, vamos a ver qué es la comunicación, el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal, el contexto. Les voy diciendo así para que ustedes recuerden ahí de la primaria, alguna vez lo han estudiado, ¿sí? Vamos a hablar de los diferentes tipos de comunicación que hay, comunicación, por ejemplo, verbal, comunicación escrita, comunicación no verbal, ¿sí? Entre otras que también las vamos a ver. Vamos a hablar también un poquito de en realidad lo que sería los beneficios, por decirlo de una manera, de esa atención personalizada a ese cliente paciente. Vamos a hablar también de la imagen, ¿sí? La imagen nuestra, y no solo la imagen visual, sino la imagen con respecto a la voz, al tono de voz y demás. Y como les dije antes, también el perfil de cada tipo de cliente en la farmacia, que es ese último toquecito que le pongo a este tema de atención al cliente en la farmacia. Por las dudas, les voy a decir que también vayan leyendo, ¿sí? Si pueden, lo que sería el próximo tema, que si yo no me equivoco, es organización y gestión de una farmacia. ¿Sí? Bien. Hasta lo que vimos hasta el día de hoy. Yo sé que es mucha información, ¿sí? Pero bueno, nos encontramos una vez, una hora por semana, y por ahí a veces les meto un poco de pata. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien quiere agregar algo o acotar algo o contarnos algo con respecto a lo que vimos hasta el día de hoy? ¿O no? ¿Cómo? A mí con lo que me gusta, que los alumnos hablen y acá no me hablan. No, no, no. Así no vale. Mire que si no, yo la clase que viene empiezo a llamar uno por uno. Y le digo, a ver, no sé, Sandra, ¿qué opinás? A ver, Ángel, Janina, habilita el micrófono. Miren que a mí no me da vergüenza. Yo con respecto a farmacia soy muy loca en ese sentido porque soy anti medicación, digamos. A mi nena, si tiene fiebre, ibuprofeno como mucho, pero no soy de las personas que tienen la puerta de la heladera llena de medicamentos. No, yo tampoco. En mi casa no hay medicamentos, se compra obviamente en el momento cuando se necesita. Claro. Que eso también es algo que está bueno que lo digamos, que, no, a ver, por ejemplo, un ibuprofeno, ese tipo de cosas sí, pero otros tipos de medicamentos más específicos no deben, o no sería lo ideal que vayamos comprando y lo tengamos en casa, primero que nada porque muchos no son de venta libre y no son para tomar en todas las situaciones, y
quien te lo receta en realidad debe ser un médico especializado, obviamente, y debemos, a ver, los que tenemos muchos tipos de medicamentos en casa, no somos muchas veces especialistas en para qué sirve ese medicamento y damos, suministramos o nosotros mismos consumimos un tipo de medicamento, llámese, a ver, no sé, qué sé yo, un comprimido, un jarabe, no sé, se me ocurre cualquier otra cosa, y en realidad no sirve, ¿sí?, para la enfermedad que estamos cursando y también podemos empeorar esa enfermedad. ¿Sí? Claro. Así que tengan mucho cuidado con el tema de esto de tener por ahí, Automedicarse. sí, automedicarse, porque es un problema. Las vitaminas y los suplementos, con respecto a las vitaminas y los suplementos, deben ser sí o sí recetadas por el médico. ¿Sí? Están súper de moda, pero no deberíamos tomarlas o consumirlas por el mero hecho de decir, a mí me falta la vitamina D, por ejemplo. Se tiene que hacer estudios, obviamente, y verificar si realmente uno necesita de esas vitaminas o no. Más adelante en el curso hablamos de las vitaminas, ¿sí? Claro. Y les voy a dar otras fórmulas de cómo obtener los 13 tipos de vitaminas que realmente nuestro cuerpo necesita de otra fuente que no sea suplementos, que obviamente que es el tema de la alimentación. ¿Sí? Ya que la compañera ahí lo tiró, obviamente que... a ver, hay vitaminas de venta libre, ¿sí? Yo lo hablo como ciudadanos, ¿sí? La farmacia la puede dispensar, sí, obviamente, pero como ciudadanos, en realidad, antes de tomar, porque les puede hacer mal al cuerpo a ustedes, ¿no? Si toman una vitamina que realmente a su cuerpo no le hace falta, ¿sí? Como ciudadanos, en realidad, deberíamos ir al médico, pedirle los estudios, los análisis, para ver si realmente nuestro cuerpo necesita o tiene deficiencia de algún tipo de vitamina o exceso, que eso también pasa, de algún tipo de vitamina, y ahí obviamente que tiene que ser el médico el que nos diga, nos recete, nos recomiende tomar un suplemento vitamínico o no. ¿Sí? Mayormente cuando tenemos deficiencias de algún tipo de vitamina, lo primero que se requiere es el cambio de la dieta. Si no es suficiente, recién ahí se pasa a las vitaminas. Es un último recurso. Las vitaminas son un último recurso. ¿Sí? Y como les dije antes, no en todos los casos se beneficia una persona, un individuo, con las vitaminas. Así que hay que tener un ojo terrible, como dijo uno. ¿Sí? Y uno cuando toma vitaminas, cada cierto tiempo tiene que ir a hacerse, obviamente, los análisis, los estudios correspondientes para que no haya un exceso o que no siga habiendo deficiencia de vitaminas. Lleva todo un control el tema de las vitaminas. Las vitaminas como suplemento, ¿no? ¿Sí? Que si yo no me equivoco está en el módulo número 3, que hablamos de las vitaminas. Como también hablamos de las proteínas, de los carbohidratos, de las grasas y demás. Bien, entonces la próxima clase, como les dije, seguimos con el tema de atención al cliente y por las dudas, quien pueda y tenga tiempo, vayan leyendo Organización y Gestión de una Farmacia. ¿Sí? Así que gracias a cada uno de ustedes por estar, por haber compartido este momento tanto conmigo como con sus compañeros. También agradezco a los compañeros que ven la clase grabada, que también por ahí sé que requiere de un poquito de tiempo. Y pasen un lindo fin de semana, ¿sí? Un 25 de mayo muy lindo en familia. Disfruten y nos vemos el próximo jueves a las 18:05 más tardar, comenzamos la clase. ¿Sí? Un beso enorme. Nos vemos la próxima clase. Chau, chau.